Javier, vosotros desde el Partido Popular decís que esto es teatrillo, que forma parte de la escenificación y no tenéis ninguna confianza en esa reunión prevista ya para el próximo jueves por la tarde de esa mesa negociadora 3. Bueno, yo respeto muchísimo a todos y respeto muchísimo al Partido de Ciudadanos. Yo conozco a muchos votantes de Ciudadanos, muchos son amigos míos, tenemos parte del ideario en común, pero de verdad me cuesta creer en esa reunión a 3 y especialmente con la información que estamos teniendo hoy, cómo uno puede ser tan ingenuo de pensar que Podemos va a votar que sí sin poner condiciones. Hemos visto que Podemos, siempre que hace algo, lo hace a cambio de condiciones, que lo hace a cambio de sacar algo, a veces en lo mediático, a veces en lo programático, pero si Podemos dice sí al documento de Ciudadanos, naturalmente es con contrapartida. Me parece que... Sí, nos referimos a una posible... Sí, bueno, sí es votar. No, los Ciudadanos dice que quiere que voten que sí, ¿no? Yo creo que yo si lo he entendido bien, Albert Rivera dice solo aceptaremos un sí de Podemos al documento que tenemos nosotros. Claro, pensar que con eso no hay contrapartida, el mismo día, lo digo porque el mismo día que hemos sabido que el objetivo de Podemos nace y se financia con el puesto el ojo en montar un sistema bolivariano que no tiene nada que ver con lo que puede defender Ciudadanos, desde luego con lo que yo tengo en común con Ciudadanos. El mismo día que sabemos que hay partidos y personas que dicen que Pablo Iglesias ha estado trabajando para conseguir el beneplácito de los independentistas en todo esto, yo de verdad me cuesta creer que es lo que tiene que hablar Albert Rivera en esa mesa, pero en todo caso yo le respeto. Ahora, creo que la inmensa mayoría de sus votantes, muchos, algunos de ellos los conozco personalmente y sé cómo sienten, no van a comprender la posición o ese giro de Albert Rivera. Por eso creo que eso no va a ninguna parte, que es parte también del postureo que estamos viendo estos días y que al final, y en consecuencia, solo hay dos escenarios. El que quiere Pedro Sánchez es con Podemos, con Izquierda Unida, con el PNV, con los independentistas, que será muy bueno para él, pero yo no sé si es bueno para alguien más. Y la otra opción, que es la que está quedando para el final, que es la que además de una investidura permite la gobernabilidad del país con estabilidad, que es la gran coalición, se llame como se llame, y nosotros seguimos defendiéndola. Creo que eso sí que es vanguardia. Es la primera vez en la historia de la democracia que un partido de centro-derecha le dice a su principal rival: me quiero sentar contigo a formar un gobierno. Excepto con el precedente de Euskadi, no existe ninguna otra alternativa previa en España. Que ese partido de izquierdas, que sería el Partido Socialista, siempre ha dicho que no, que les hace pensar que en el último minuto de partido, cuando fracasen estas negociaciones, Pedro Sánchez va a acceder y va a apostar por esa gran coalición. No es tanto Pedro Sánchez, sino el propio Partido Socialista. O sea, vosotros apeláis al Partido Socialista, yo a apelo otros al dirigentes, a otros varones del Partido Socialista. Susana, es un tema de sentido común. Yo creo que el Partido Socialista, a pesar de que comete errores como los cometemos nosotros, es un gran partido y es un partido al que hay que respetar. Hay que respetarlo, es un partido con trayectoria, con historia y con aciertos en el gobierno, también con errores. Y yo creo que en este momento obcecarse en cómo saco por carambola una investidura no es propio de un partido de gobierno. ¿Por qué? Porque tú puedes jugar a juegos malabares para que justo con una promesa que yo escondo, Esquerra Republicana se abstenga en tu investidura. Claro, si alguien se cree que es a cambio de nada, que el PNV, que Izquierda Unida, que todo eso salga de carambola. Bueno, y al día siguiente, ¿cómo hablamos de normas para generar empleo? ¿Cómo hacemos leyes? ¿Cómo funciona un gobierno? Ayer, señor Maroto, entrevistábamos aquí a García Page, al presidente de Castilla-La Mancha, y bueno, era evidente que él no confía en estas declaraciones, a pesar de que mantiene un poco, digamos, el discurso oficial de que hay que intentarlo y tal, pero él ya está en clave de campaña, ya está pensando en las elecciones venideras. Claro, señor Maroto, usted sigue insistiendo aquí en que el Partido Socialista o Sánchez intentará ser investido con toda una serie de formaciones políticas, incluidas los partidos independentistas. Si Pedro Sánchez alcanzara ese acuerdo de esa manera, ¿qué duda cabe que eso abriría? Primero, no está facultado para ello. En segundo lugar, eso podría ocasionar severos problemas en el seno del propio grupo parlamentario que tuviera que apoyarle esa investidura y, por lo tanto, eso abriría un severísimo problema político en el seno del Partido Socialista. Por lo tanto, no se contempla y eso es lo que lleva a pensar que la investidura, de no alcanzar esa dichosa transversalidad de la que se habla, en la cual el Partido Socialista, en la búsqueda de su centralidad, pudiera convenir con Podemos y pudiera convenir con Ciudadanos, cuestión
situación harto difícil, pues claro que estaríamos abocados a unas siguientes elecciones. Y después de esas siguientes elecciones, el sábado pasado el Partido Socialista aplaza sus trámites orgánicos, aplaza la celebración del Congreso, y a partir de esas siguientes elecciones, en función del resultado, yo creo que habría dos cosas. Una, el Gobierno de España estaría resuelto en 15 días, unas segundas elecciones con un mapa político similar. Las formaciones políticas no podrían sostener estas incertidumbres como hasta ahora. En 15 días, Susana, habría gobierno, y en función de si el Partido Socialista, Pedro Sánchez, pudiera o fuera en esos 15 días presidente del gobierno, su liderazgo no sería cuestionado. Si eso no se consigue, qué duda cabe que todo se abriría en ese abundando lo que tú dices, hoy leemos en El País que en esas nuevas elecciones habría más abstención, y eso de forma indirecta les beneficiaría a ustedes, porque su electorado es el más fiel y, bueno, casi siempre les acaba votando. Tienen, digamos, un suelo del 27%, ¿no? ¿Ese es el escenario que manejan? Las elecciones no son el escenario preferido por el Partido Popular. Lo digo por una razón. Ayer veíamos que había 58.000 familias que han pasado del paro a tener un empleo. Eso es lo que tenemos sobre la mesa, y todavía quedan muchos millones de españoles así. Estos 107 días han sido 107 días de estancamiento en medidas como esas. Por tanto, lo que nosotros pedimos es sentido común, un poco de generosidad, un poco de espíritu a la europea, donde allí partidos adversos, rivales, se ponen de acuerdo, conforman gobierno, pactan las medidas, pero con transversalidad, con mayorías suficientes, sin hacer piruetas, para poder garantizar lo que los ciudadanos demandan. Concesiones, sin líneas rojas, como estamos proponiendo desde el PP, dicho esto, pero esa es la propuesta. Tienen menos que perder, según las encuestas, en unas elecciones anticipadas. El que más tiene que perder es el propio ciudadano. Uno, si yo veo este programa, que lo siguen muchísimas personas, y veo todo este debate, yo diría, los ciudadanos están hartos de que los políticos no cumplan con su compromiso, que es, se les elige y tienen que pactar, tienen que dialogar y después tienen que gobernar. Y lo tienen que hacer con solvencia, con transparencia, sin hacer cosas raras. Un día digo una cosa, otro día digo la contraria, un día pacto con uno, luego con el contrario. Como muy bien apuntaba Chema, yo lo que decía antes es que en este momento y con el resultado que tenemos, solo hay dos fórmulas de gobierno que de verdad suman, y son las que son. O bien, efectivamente, el Partido Socialista con Podemos y la complicidad de los nacionalistas independentistas, o, por lo que ha dicho Ciudadanos, solamente existe el gobierno de gran coalición. Sí, es verdad. Todo lo que hemos visto en estos 107 días, solo existe esa opción, y lo que hemos visto en estos 107 días es marear la perdiz. Yo creo que eso es el peor mensaje para la credibilidad de la gente normal respecto a los políticos. Y yo me rebelo contra eso, porque creo que tienen razón. Javier, esas dos posibilidades son justamente las líneas rojas que le han puesto a Pedro Sánchez en el Comité Federal. Sí. Una, los independentistas, y otra, el PP. Es decir... Que es tanto como decirle, no hace falta que negocies, claro, porque lo tienes perdido. Efectivamente, o sea, yo creo que darle vueltas ahora a esa posibilidad... Bueno, pero hay un matiz. A mí me gustaría, también por respeto al partido de Ciudadanos, yo lo respeto, insisto, me parece que son importantes y han tenido un respaldo electoral importante. Pero me gustaría explicar una cosa en relación a nuestra posición. No puede ser, Casimiro, estarás de acuerdo conmigo, incluso Chema, todos en la mesa. No puede ser que el mismo documento que pactan el PSOE y Ciudadanos, ese documento sirva para decirle a Podemos, mira, con este documento, si lo apoyas, borramos del mapa todo lo que ha hecho el PP en estos 4 años, y el mismo documento y otro de los firmantes le diga al Partido Popular, súmate a esto porque esto es la panacea y es lo que deberías apoyar. Es imposible, deja mal al que defiende esas posiciones, que en este caso, pues desgraciadamente es Albert Rivera, que defiende como algo bueno lo que Pedro Sánchez quiere que sirva de positivo a Podemos. Entonces, ¿qué tiene ese documento al final de verosímil? Yo creo que tiene poco. Por eso creo que lo que hay que hacer es lo mismo que se ha hecho en otros países de Europa, en muchos países de Europa, que es decir, ¿por qué no pensamos de verdad que eso de las trincheras entre unos y otros, lo de la izquierda y la derecha, tan recalcitrante, tan del viejo siglo pasado, eso ya está superado y de verdad nos ponemos a entendernos en lo que tenemos en común? Es que hay bastante en común. A mí me unen muchas cosas a otros partidos. ¿Por qué no hacemos eso? Se debe hacer, pero se debe hacer porque además esa teoría es una teoría que creo que conecta muchísimo, no solo con las bases de mi partido, con la gente normal y corriente, que ya no hay tantas diferencias. Por lo menos con los sondeos de Metroscopia que publica El País, que dice que la gente no entiende esas barreras que establecen los propios partidos. La izquierda, la derecha, pero si hablamos de otras cuestiones hoy en día. Yo creo
creo que hay un problemilla desde mi punto de vista. Es que ustedes siguen convencidos de que el gobierno de los últimos 4 años del Partido Popular es lo mejor que le ha podido suceder a España, es el Partido Popular el que ha salvado a España de no sé cuántas catástrofes, es el gobierno del Partido Popular el que ha resuelto todos los desaguisados y todos los desastres de gestión que venían protagonizados por el gobierno socialista anterior. Esa es una posición de partida bastante incómoda y al mismo tiempo, oiga, es que mañana o hoy todos se van a poner de acuerdo, por ejemplo, en revocar la aplicación de la LOMCE como consecuencia de que la LOMCE es un estereotipo de cómo ustedes gobernaron España, digamos, contra todos. Y al mismo tiempo, en los terrenos de la eficacia, en los cuales se suponía que ustedes eran grandes, oiga, en materia de déficit estamos como estamos. El presupuesto del Estado que se presentó tiene las advertencias que tiene por parte de la Unión Europea. Y en materia de creación de empleo, pues efectivamente estamos asistiendo a una creación de empleo sobre la base de unos salarios que usted sabe que no permiten siquiera llegar a fin de mes al trabajador. Entonces se puede hablar, ¿no? Se puede hablar. Una enmienda casi a la totalidad, o por lo menos parcial. Que responda el señor Maroto. Eso es debido a que Chema y yo pasamos demasiadas horas compartiendo plató. Ayer hasta las 11:30. Ay, por Dios. Y hoy hemos desayunado ya juntos. Chema, esto no hablamos ayer. Esto no puede ser. Mira, en términos objetivos, ¿yo por qué defiendo un gobierno que se ha equivocado, pero que ha acertado también en estos años? Porque, fíjate, los dos grandes problemas que tiene el país es la creación de empleo y el sostenimiento de las pensiones. Bueno, a mí me gusta ser pedagógico. Un dato. Al principio de esta legislatura, por cada pensión que entraba en el sistema, se destruían 3 empleos. Y hoy, por cada pensión que entra en el sistema, hay 6 personas más trabajando en España. Eso significa solvencia para las pensiones y significa más gente en el empleo. También estoy de acuerdo que hay que hablar qué tipos de empleo, sin duda, yo quiero ese debate, pero esa es la realidad. El déficit se ha reducido a la mitad, eso es muy importante. Y hoy en Europa, 1 de cada 2 personas que encuentran trabajo en todo el continente lo hacen en nuestro país. Cuando en otros países, como en Francia y en Italia, el empleo fijo desciende, en nuestro país está creciendo. No al ritmo que nos gustaría. Todo eso no lo sé solo yo, lo sabe mucha gente que está en su casa y que tiene el empleo y el sostenimiento de las pensiones como principal preocupación, además de las garantías de las libertades y otras cosas que yo también defiendo y mi partido lo hace. Y eso es lo que lleva a mucha gente a decir: estos señores son solventes, con sus errores son solventes y tienen su confianza. Por eso creo, y es lo que le decía a Casimiro, espero que con acierto, que es imposible que un mismo documento que firman Sánchez y Rivera sirva para decirle a Podemos: esta es la enmienda a la totalidad al PP, y Ciudadanos a la vez diga: esto es lo que el PP necesita. Es imposible, el mismo documento no puede contenerlo todo. Por eso digo que deberíamos estar ya cerrando un gobierno que pasa por entenderse entre el Partido Popular y el Partido Socialista como primer punto de partida, y después incorporar otras opciones. Pero eso no está inventado hoy, está inventado en Europa, está inventado hace mucho tiempo. Ayudaría mucho conocer la oferta o la propuesta del Partido Popular. Pues mira, la propuesta del Partido Popular es conocida. Hemos planteado unidad de pactos, España, igualdad entre los españoles, política internacional y política antiterrorista. Hemos planteado 5 asuntos que son estratégicos, que son los que importan de verdad. Bueno, espérate el último minuto del partido, que es cuando hemos planteado cuestiones como la que hemos planteado este sábado, que es en relación, por ejemplo, a temas de conciliación, que es, para mí es un tema capital. Mira, cuando yo hablo de igualdad, cuando hablo de igualdad, me refiero también en muchos ámbitos, pero también igualdad entre oportunidades para hombres y para mujeres. No tendremos una España igual hasta que no consigamos conciliar de verdad entre el hombre y la mujer en temas familiares y laborales. El sábado el presidente del Gobierno planteó medidas concretas en materia de conciliación, que son, por cierto, la voz, el mérito no es solo nuestro, la voz de muchas asociaciones que han estudiado el tema y que nos lo han propuesto. Solo somos su voz en esta ocasión. Cuéntenos esas medidas, Maroto. Por ejemplo, que la jornada laboral se termina a las 6 de la tarde. ¿Cómo se premia a las empresas que cumplen con esos horarios, con esa jornada laboral? Estamos planteando, en primer lugar, que la jornada laboral... ¿Perdona? Incluidos periodistas. Y los políticos. Bueno, incluidos periodistas. Eso mismo le preguntaron ayer. Mira, yo estoy hablando de... No tiene sentido esos edificios de oficinas iluminados y llenos de gente a las 9:30 de la noche. ¿Qué tipo de conciliación tienen esos hombres y esas mujeres con sus familias o con sus hijos e hijas? Muy difícil, muy complicada. Estamos planteando que la jornada laboral
con criterio general acabe a las 6 de la tarde. Siempre hay excepciones, servicios públicos, naturalmente pues los sistemas de producción que requieren turnos, con carácter general jornada laboral hasta las 6 de la tarde. Estamos hablando de un banco de horas para que si yo o tú tienes que por razones de conciliación necesitar unas horas, por ejemplo la típica reunión de profesores, la puedas coger sin problema. ¿Eso qué significa? Que un día trabajo más y esa hora de más que he trabajado es un acuerdo, se va a un banco de horas, es parte si de me los llama la convenios, profesora de mi hijo para convocarme a una reunión, yo puedo tirar de esa hora puedes para cogerlo. ver Esto a se la está haciendo profesora. en otros países de Europa. Estamos planteando un sello de calidad para empresas que tengan horarios racionales, o sea, aquellas empresas que introduzcan guarderías en sus sistemas, que introduzcan el teletrabajo parcial, que introduzcan la flexibilidad de horario, que pueda entrar un poco más tarde y salir un poco más tarde y así puedo conciliar. ¿Qué supone tener ese sello de calidad? Ese sello de calidad, primero, reconocería el prestigio de la propia empresa, pero como todo al final hay que incentivarlo, tendría incentivos fiscales. Aquí ganarían todos. Mira, a veces yo he tardado hoy en venir a estos estudios un buen rato. ¿Cuánta gente se pasa metida en el coche para ir a hacer un trabajo de oficina y luego volver? Ese trabajo de oficina parcialmente se podría hacer seguramente en la casa de uno, con sistemas de control, con sistemas de rigor, y es mucho más operativo, mucho más productivo, y el que lo hace es mucho más feliz porque puede conciliar y puede estar en su casa atendiendo también a su familia. ¿Por qué no? Todo esto se puede hacer. Esto no sirve para el que está prestando un servicio de limpieza o para un albañil, pero hay otras fórmulas también para ellos de conciliar. Todo eso, y si me permites alguna medida más, me gustaría añadir en el día de hoy una medida que el presidente no explicó el sábado y que afecta también a la conciliación, y os la cuento en este momento porque es una novedad. Queremos, desde el Partido Popular, buscar un consenso entre todas las televisiones públicas y todas las televisiones privadas, sin imponerlo, sin obligarlo, es decir, convenciendo para que el prime time de todas las televisiones, la franja horaria de máxima audiencia, acabe a las 11 de la noche. Es decir, adelantar el prime time, adelantar los programas de máxima audiencia antes de lo que se emiten hoy en día. ¿Por qué? Porque si queremos que la gente termine de trabajar a las 6 y pueda ver también la televisión y se pueda levantar un poco antes para que la jornada pueda después acabar a las 6, se reduzcan los tiempos de comida, es decir, hagamos que la gente pueda estar más en su casa con los suyos, que se pueda conciliar y que la mujer y el hombre en esto compitan en igualdad de condiciones, estaremos fomentando esas medidas. Pero usted hay muchísima gente de que esto no lo puede hacer una gente, televisión por sí sola. Esto tiene que ser un pacto de todas las televisiones. Naturalmente, porque la primera Susana, que lo hace muere. Nosotros podemos servir de engranaje. Yo estoy convencido porque me han convencido las asociaciones que lo defienden y porque en la ruta social del Partido Popular, que consiste en escuchar, entender, asimilar y de todo eso proponer, creemos que tenemos razón. Y además creo que habría un amplio consenso para hacerlo. A una empresa privada como esta casa no se le puede decir hagan ustedes esto, pero podemos arbitrar los mimbres para televisiones públicas, autonómicas y televisiones privadas, tratar de adelantar el prime time para que acabe a las 11 de la noche. Eso significaría todos descansar más, descansar antes y poder tener luego jornadas más reducidas. En definitiva, después tener más tiempo para tu ocio, más tiempo para tu familia. La última iniciativa de ese paquete conciliación de medidas conocida ya como medidas maroto. Puedo entender que durante la anterior legislatura las urgencias eran otras y no se plantearan este tipo de cuestiones, pero acabamos de tener unas elecciones el 20 de diciembre, es decir, ¿por qué este paquete social no se llevó a las elecciones de hace 3 meses? Y luego otra pregunta, ustedes ya han dado el pistoletazo de salida a la campaña, es decir, los anuncios que hizo el presidente del Gobierno en funciones el pasado sábado en Sevilla tienen un toque total y absolutamente electoral y son propuestas electorales nuevas. Estamos ya en campaña, ¿el PP ha inaugurado ya la campaña? Yo creo que son cuestiones, mira, de las que me gustan a mí, propositivas. Yo disfruto en este debate, en esta tertulia, ¿Pero por qué el 20D hablando no estaban de cuestiones... en el programa? Ahora te contesto, Cristina. A mí me gusta hablar de esto. ¿Sabes por qué? Porque esto, de estas cosas, de la conciliación, o por ejemplo, otra de las propuestas que llevamos, cambiar el uso horario, que es una reivindicación de muchísimas asociaciones, de expertos que dicen, si tuviésemos el horario de Reino Unido y de Portugal, tendríamos, primero, muchísima mejor capacidad, no solo en el descanso, también en la productividad y también en el ahorro energético. No es mi opinión, es la de expertos. Pero eso defendemos lo propuso todo el BNG eso. en su momento. Me y parece desde el PP y fenomenal. del PSOE se dijo que eso era una chupinada. Por eso contesto a Vamos, Cristina. lo recuerdo perfectamente. Yo he visto al ministro Guindos y al ministro Alonso pensárselo varias veces. Ahora. Varias veces. Pero eso es lo bueno de la política, que podemos ir teniendo posiciones también
cuando avanza la sociedad en muchos ámbitos. Gracias a Dios, el Partido Popular no piensa en materia social o de libertades o en economía como pensaba hace 20 años. Gracias a Dios. Eso es muy importante, tampoco, eso sí que es importante. Ni tampoco el Partido Socialista, que tenía un pensamiento absolutamente atrasado en ese ámbito. Le preguntaba, Cristina, ¿por qué esas propuestas no iban en el programa electoral del 20 de diciembre? Porque los partidos políticos tenemos la obligación, ya no la opción, la obligación de adaptarnos a las demandas reales de los ciudadanos. Y yo creo que hoy en día, para muchas mujeres sobre todo, que hay que sacarles la cara, y para muchos hombres, la conciliación ya empieza a ser una prioridad de verdad. Y queremos introducirlo. Pero claro, yo ver que los medios de comunicación sacáis las cámaras a la calle y empecéis a preguntar a la gente qué te parecen las medidas de Rajoy para que la jornada laboral acabe a las 6, me parece muchísimo más interesante que si se reúnen 3, con 2, con 1, con tal, que aburre ya un poco al personal, en mi opinión. Y creo que eso tiene más validez. Chema, tenemos que seguir. Es que este tema es muy interesante. Yo sé que al señor Maroto le gusta especialmente y a mí me interesa. No es que me guste, es que me lo creo desde la convicción absoluta. Una asignatura pendiente en este país, la A mí sí que me parece un tema primordial. Me interesa sobremanera porque es efectivamente de las asignaturas en las cuales las mujeres son principalmente perjudicadas. Y hay que defenderlas. Alguna pregunta técnica nada más. Claro, en un país en el cual el empleo es precario, ¿cómo cree usted que vamos a poder ir aplicando un derecho como es el de la conciliación? O en un país en el cual el autoempleo marcha a pasos forzados, creo que decir que estas políticas de mejora objetiva en ese tipo de empleo y en ese tipo de emprendedores que son creadores de riqueza, que se ven solos o con muy poco empleo, ¿usted cree que hay manera de Respóndale aplicar? esto, por favor, y si me dejáis le pondría por es un su avance, libro. es evidente. Por las diferencias cómo, entre la Chema? vieja y la nueva guardia del PP, que no quiero que se nos quede ¿Sabes, Chema, fuera. cómo se hace? Paso a paso, buscando complicidades, guiñando el ojo para que haya un acuerdo. Así se hacen. Estamos proponiendo un acuerdo que sea político y con agentes sociales y económicos. Es la única fórmula, entendiéndose entre distintos. Es mi filosofía y creo que es además la filosofía útil. Y poco a poco iremos avanzando. A lo mejor la jornada laboral hasta las 6 no es para mañana, porque efectivamente hay que hablar con las empresas, hay que hablar con las organizaciones y con los trabajadores, que también hay que entender a veces sus posiciones, porque ellos también tienen muchísimas demandas adicionales y todo eso hay que meterlo en un paquete. Nos quieren paso europeizar, a paso. Y en fin, Somos a mí Europa, me parece Susana, de somos verdad que Europa.